esta mañana lo que estoy haciendo es como crear como un paso a paso de los videos con teoría que les dije que iba a subir. Entonces, básicamente, pues como que mi idea es subir un poquito de teoría literaria al canal durante un tiempo. Entonces, eh, pues nada, o sea, ahorita estaba como cuadrando los aspectos importantes a seguir para pues los videos, ¿no? Y no sé, o sea, como que se me vino a la cabeza grabarlo para que pues sea como una introducción, diría yo, no sé cómo decirlo, pero bueno, esto estoy haciendo. Eh, ya había empezado y pues me puse a grabar. Básicamente les voy a explicar un poquito antes de seguir. Eh, Siento que pues primero voy a empezar como en orden cronológico porque pues tiene sentido empezar en orden cronológico y después ya se va a revolver todo un poquito porque voy a tener que hacer saltos en el tiempo y entre regiones, ¿no? Entonces vamos a hablar de Estados Unidos, de Rusia, bueno, todo esto. Entonces, pues para que tengan como Francia incluso, para que tengan como pues entendimiento de que primero va a ser lineal, cronológicamente hablando, y después se va a revolver todo y va a ser una locura. Entonces, pues empezando por el principio, vamos a tratar los fundamentos clásicos. Los fundamentos clásicos, pues es que es como lo más lógico e intuitivo, o sea, como que una persona haciendo conciencia puede llegar a estas conclusiones solitas, sí. Pero lo que pasó fue que estos autores como que lo pusieron, lo teorizaron, lo pusieron en palabras, sí. Entonces, más que todo se va a tratar lo que es qué relación tiene el arte con la realidad y lo más lógico e intuitivo por medio de los clásicos. ¿Qué clásicos? Pues primero tenemos a Platón, claramente. Voy a utilizar los textos de La República, Ión. La República va a ser como una especie de espejo y Ión es como habla sobre la inspiración poética, que bueno, es que Platón se la pasa diciendo como de que es muy purista con el raciocinio, razos, raciocinio, bueno, con la razón. Entonces, siempre está como pues cuestionando todo, ¿no? Hay una mímesis platónica que vamos a tratar y pues la relación con la poesía, porque pues, o sea, lo que les digo, el man era como todo tiene que ser la razón, la razón, la razón. Entonces no dejaba como espacio a cosas que pueden llegar a sonar irracionales. Por eso como que el arte y la poesía no eran como tan de su agrado, porque decía que estaban alejadas de la realidad, sí, o sea, pues de la verdad como tal. Entonces, ya, es eso. Después vamos con Aristóteles y creo que este es el texto más famosito de esta época y es la poética de Aristóteles, claramente. Eh, Ahí es donde trata la mímesis, pero la mímesis aristotélica, si se dice así, aristotélica. Sí, 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 creo que sí. Donde, pues, o sea, básicamente esto es un diálogo, sí. O sea, como que
Aristóteles le responde directamente a Platón, ¿no? Entonces, pues sí. Ahí entran otras cosas como la tragedia y tal, ¿no? Vamos a ver ciertos conceptos como que él definió como la verosimilitud, la catarsis, el mitos, bueno, todo esto que ya empieza a ser como bases de teoría literaria, o sea, ya más enfocado a definir partes de las historias y todo esto, ¿no? No sé si de pronto podríamos hablar un poquito de, pues teniendo en cuenta lo de la tragedia, podemos hablar de Ovidio, de Sófocles, de, pues, o sea, como que también puedo definir eso. Vamos a ver cómo, pues, transcurre. Pero podría de pronto como hablar sobre los diferentes tipos de géneros que se van creando, ¿no? Entonces están los grandes géneros que son la comedia, la tragedia, y de ahí se desenglosa todo, ¿no? Entonces podríamos hablar, pues, y la épica. Entonces podríamos hablar de Homero, Ovidio, Sófocles y Dante incluso, y así, ¿no? Vamos viendo, vamos viendo. Lo voy a dejar acá como, bueno, si es que sí, sí debería. Escritores, pongamos acá como en paréntesis, escritores importantes. Sí, o sea, vamos a tantear el terreno y ahí miramos si hago eso o no. Ya. Voy a poner un signo de interrogación ahí. Después nos iríamos con, de pronto, pues digo yo que sería bueno hablar de Horacio. Horacio. Acá ya dejamos a Grecia de lado y pasamos a Roma. Entonces, pues obviamente Horacio, pues siento que es necesario nada más un textico de él, que es el de Epístola. A los pisones. Bueno, su epístola, yo lo conozco como la epístola de Horacio, pero sé que está mal. Esto sí lo googleé. A los piscinas, ¿no? Y se puede conocer como ars poética o arte poética, arte poética, arte poética, ¿cierto? Entonces aquí nos habla ya un poquito de lo que es, pues más que todo, la estética como instrumentos, y acá también, o sea, como que acá también nos habla un poquito de la estética literaria, como por decirlo así, porque define conceptos, ¿no? Pero aquí ya se empieza a meter como formas de aplicar la estética. Entonces se habla de un concepto importantito que es el decoro y el deleite por medio de la escritura, sí, deleite. Entonces, como que teniendo en cuenta esto, se necesita enseñar algo. Sí, entonces como que el parcero es como de que está, pues para una obra literaria tienes que tener decoro y deleite para poder transmitir algo, ¿sí? Entonces, pues por ahí va. Entonces estos tres siento que son como importantes. Creo que antes de Horacio voy a poner otro que, bueno, tiene un nombre rarito, que se llama Pseudo. Uy, aquí estoy revisando muchas cosas. Longino.
está entre Platón y Aristóteles. Creo que es contemporáneo con Aristóteles. No estoy segura. Estoy hablando desde lo que me acuerdo, entonces no lo sé, Rick. No pude encontrar esto. Bueno, acá tengo como mis apuntes y tal de la carrera, entonces también pues estoy como guiándome por eso un poquito. Bueno, entonces aquí que mencioné la estética, me acordé de él porque hay algo que se llama la estética de la recepción. De la recepción. Tal, listo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? La estética de la recepción es como se recibe el mensaje, ¿sí? Entonces, pues sí, es como el impacto que genera la obra, ¿no? Y este señor lo que hace pues es como pues ahondar en eso básicamente por medio de este libro que se llama Sobre lo sublime. Sobre lo sublime. Y ya, entonces básicamente describe los conceptos ya pues un poco exagerados de lo que es como la obra, ¿no? Entonces cuando se lee qué emociones genera, pero ya un poco exagerado, entonces qué es lo sublime, como esta elevación emocional que se puede llegar a sentir a medida que lees, ¿no? Entonces va por ahí como que está como, sí, yo lo definiría así, como este transporte emocional que tienes, esta elevación de ti que tienes por medio de la lectura. Entonces aquí es donde él entra y ya, es eso. Y de pronto después de esto podríamos hablar de Dante. Ya nos pasamos pues para la Italia medieval. Entonces la edad media. ¿Qué pasa durante la edad media? Uy, ¿saben qué podría también hacer? Ay, me están saliendo muchas ideas de videos aquí. La creación del español o algo así, pues de las lenguas romances tal cual las conocemos, ¿no? ¿Cómo sucedió? Eso me lo apunto en otro lado. Bueno, creo que no se me olvida. Qué idiota. Pero bueno, no tiene nada que ver con esto. O sí, pero sí, no. No crucemos esa línea. Eh, tenemos a Dante por aquí. Dante. Entonces Dante es importante porque lo que hizo fue como, pues además de que escribió la Divina Comedia y todo eso, o sea, el man fue, siento que puede ser mi autor clásico favorito después de Homero. O Dante va primero que Homero. No lo sé, Rick, no lo sé, pero me gusta mucho. ¿Qué pasa? Entonces, Dante tiene su epístola también, ¿no? Entonces, la epístola de Dante, eh, básicamente, básicamente ahí el man describe cómo se debería de leer la Divina Comedia y ahí nos da ciertos conceptos importantísimos que ya se habían tratado antes, ¿sí? Entonces ya todo esto por aquí empieza a tener más forma por aquí, ¿sí? Entonces, increíble. Entonces, bueno, sí se empieza a hablar
solo estoy pues estructurando cómo voy a tratar cada uno de los temas. Entonces, perdón si rayo por aquí o por allá, pero estoy intentando plasmar mi mente, ¿no? Bueno, lo que sea. Entonces, la pistola de Dante. Y después, pues, hay otro libro que es de Vulgari Elocuentia. Entonces, eh, sobre la elocuencia en la lengua vulgar. Sobre la elocuencia en lo vulgar. En lo vulgar. Por eso se me vino a la mente el video de hablarles sobre cómo se crearon las lenguas romances, cómo se llegó a eso. Porque aquí el man como que defiende lo que es el latín vulgar, ¿no? Entonces él fue uno de los primeros, bueno, no de los primeros, no estoy segura, en defender lo que es el lenguaje vulgar. Y eso tiene una repercusión grande en el latín. Por eso el latín pues ya no se habla, básicamente. Por eso es una lengua muerta. Pero eso es para el video de la creación de las lenguas romances. X, sigamos. Bueno, yo creo que no sé, no. Creo que podríamos dejar hasta ahí la era clásica, por decirlo así. Bueno, entonces aquí nos saltamos directamente a... Yo creo que ya esta es una segunda fase. Yo haciendo una clase máster de teoría literaria de más o menos 4 semestres de teoría literaria en ASMR. Pero bueno, la fase 2 sería, como por decirlo así, el texto. O sea, el eje principal aquí va a ser texto. Y aquí pasa algo chévere porque ya se empieza a hablar sobre la literatura como campo de estudio único, ¿sí? Es decir, o sea, como que antes sí se hablaba de pues literatura, pero siempre iba ligada a lo que era la filosofía. Y está bien, o sea, siento que van de la mano. Pero aquí ya se empieza a tomar una ruta. O sea, como que el camino de la teoría iba así, iba así, iba así. Y es hasta el siglo XX que se empiezan a separar, ¿sí? Y eso es lo que pues vamos a ver aquí. ¿Con qué? Bueno, aquí ya empezamos a saltar por regiones, que es súper chévere. Entonces tenemos el formalismo, ruso. Esto fue a principios del siglo. Y aquí sí me voy a ayudar un poquito de los apuntes que tengo y de Google. Porque, pues, son
liberalismo ruso nos introduce un término súper importante que es la literariedad. Literariedad. Esto me acompaña hasta el día de hoy en la vida. La literariedad básicamente es como qué hace un texto, qué hace a un texto literario, sí, o sea, como que hace que un texto sea considerado literatura como tal. Ese es el concepto. Entonces, vamos a tratar por medio de estos tres autores. Los tres autores son Víctor con tilde, Víctor, y el apellido se los quedo debiendo porque no sé cómo se pronuncia. Shklovsky. Bueno, él con el arte como artificio. Artificio. Después nos vamos con Boris. Nombres bastante rusos. Boris. Lo voy a escribir y después intento leerlo. Esperen. Eisenbaum. No sé. No sé, amigos. Prometo que cuando haga los videos voy a intentar como buscar pues cómo se leen pues para que sea mejor. Entonces él nos introduce el método formal. Y tenemos a Louis Tinianov. Y este habla de la evolución literaria. Ya. Entonces, ay, bueno, acá también se da el extrañamiento, que también es otro. Lo voy a poner acá. Extrañamiento. Contexto, pues concepto clave. Y ya. Sí, siento que esas dos son como los dos conceptos importantísimos de esta época. El extrañamiento es como una especie de alienación de la literatura, como decirlo así, o sea, como que, o sea, no sé, como agarrar cosas que sí conocemos y convertirlas en cosas extraordinarias o que causen asombro. Va por ahí. Y ya. También podríamos hablar de pronto de... No, eso va después, creo. No sé si prop. Esperen un momento. Es que hay un señor que se llama prop que nos da ciertos
desglosa todo lo que es el cuento, pero no estoy segura si es formalismo ruso o posformalismo ruso. Vamos a ver, esperen. ¿Es del formalismo ruso o posformalismo ruso o del posformalismo? Ah, sí, sí, sí pertenece al formalismo ruso. Listo, entonces, donde analizó la estructura de los cuentos populares y estableció un modelo de 31 funciones narrativas básicas. Su trabajo sirvió de puente y base para el posterior estructuralismo. No, pues increíble. Sí, entonces vamos a incluir aquí a Prop. Y el cuento, o sea, el man ahí, como que esto sí es importante, como que nos da 31, acá dice funciones narrativas básicas para el cuento, entonces es súper chévere. Y ahí como que nos habla un poquito de arquetipos y todo esto, ¿no? Entonces, prop, morfología del cuento. Listo, se tiene en cuenta. Ah, carajo, casi se me olvidaba. Mentiras, mentiras. Pero bueno, sí. Después está la nueva crítica. Formalismo ruso. Nos vamos a la nueva crítica. Estadounidense. Bueno, es que acá hay una cosa. Hay dos. Está la nueva crítica de Estados Unidos y la nueva crítica de Francia, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, lo voy a poner en el idioma para que se sobreentienda. New Criticism. Listo. Entonces, bueno, entonces aquí se empieza. Recuerden que todo esto va con respecto a el texto. Entonces, esta fase de la teoría literaria habla más que todo de, ¿cómo decirlo? Teorías que defendían al texto como protagonista, como por decirlo así, ¿sí? Entonces, hay algunos conceptos como el close reading o la lectura cerrada, como enfocada, ¿sí? La falacia internacional, que esto sí, bien importante, falacia internacional. Entonces, esto es bien interesante porque trata trata incluso al autor como un testigo y ya, ¿sí? Entonces, se decía que el texto debe defenderse por sí mismo frente al lector, ¿sí? Entonces, como
esto nos lleva también a la falacia afectiva, que es lo mismo. O sea, como que esto se encargó de enclaustrar el texto, porque la falacia afectiva ya va más a lo que causa el texto en el lector y tal, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, como que no se debe juzgar el texto por las emociones que pueda llegar a, ¿cómo decirlo?, a generar, pues por ahí va. Entonces esa es la novela, no la novela, The New Criticism. Y ya, entonces acá tenemos varios texticos que podríamos tratar, que son, ay, no sé si les va a gustar este video o esta serie de videos que voy a hacer. Es que siento que es mucha información, pero también tengan en cuenta que esto es para dormir. Entonces, si se aburren, pues se duermen de nada. Tenemos a Wimsat. Tenemos a Wimsat y... ay, no sé, espera. Y Birdsley con la falacia internacional, la falacia pues afectiva. Esto lo voy a poner aquí. Después tenemos la urna bien labrada. Y bueno, de Brooks. Ya son cosas que puedo pronunciar. Y tradición. Y el talento individual. Este es de Eliot. Ah, no, Eliot. Listo. Ya, listo. Entonces, la Nouvelle Critique, que pues es la nueva crítica, pero pues la francesa. Nouvelle Critique. Listo. Fun fact. Sé francés. Más o menos. Hace mucho no lo hablo, pero bueno. Entonces aquí tenemos la crítica francesa y esto es un poco distinto. Bueno, entonces aquí el que manda la parada en la Nouvelle Critique es Barthes. Entonces, Roland Barthes. Él tiene textos importantes como Crítica y Verdad. La Poética del Espacio. También. Ah, no. Ese es de otro. El grado cero de la escritura es. El grado cero de la escritura. Listo. También podemos tocar por encima a Bachelard. Con la Poética del
espacio. Y a Jean-Pierre Richard es el apellido. Ay no, Richard, estoy escribiendo horrible. Con literatura y sensación, literatura y sensación. Ah, también Mauron. Mauron. Con de las metáforas. Obsesivas. Al mito personal. Personal. Ay, creo que no se está viendo. Perdón. Listo. Y aquí esto. Y aquí esto nos da un concepto importante que es la pluralidad del texto. Y el lenguaje como eje principal, como por decirlo así. Lenguaje. Le voy a hacer una linecita para redes temáticas también nos da temáticas. Y aquí abre paso a uno de mis conceptos favoritos de la teoría literaria. El primero es la literariedad, me parece hermoso. Y ahorita ahorita les hablo de, bueno, otra cosa que también me gusta mucho. Bueno, redes temáticas tenemos y ya. Esos son como los conceptos claves que nos da la Nouvelle Critique. Esto va para largo, pero bueno, o sea, es que, parce, o sea, acá estoy planeando mínimo 15 videos, sí, o sea, tienen que tener eso en cuenta, o sea, como que cada como parrafito que estoy medio haciendo es un video, entonces, Dios, esto es demasiado, pero pues, da igual, de pronto ni suba esto, siempre digo eso y siempre lo termino subiendo. Bueno, sigamos. También esto trata lo que es. Bueno, nos vamos para Praga. Hay que hablar de Praga. Súper importante también. Hay dos momentos importantes de Praga en esta misma cosa, siento yo. Entonces, siento que de Praga van a salir de pronto dos videos distintos. Veremos. A ver, ¿cómo organizamos esto? No, pues vamos a tratar lo que es la ambigüedad. Sí, la ambigüedad. Con un man que se llama Empsan. Listo. Ya. Y literalmente
emocionada por esta saga de videos. Va a ser mucho, o sea, yo no les prometo traerles uno semanal porque no va a pasar, o sea, de verdad, es mucho, porque tengo que volver a releer, tengo que volver a entender ciertas cosas, porque pues sí, o sea, yo te puedo explicar, pero como por encima, pero para hacer algo bien hecho, sí voy a necesitar pues mi tiempo para reaprender, para volver a sacar eso de mi cerebro, porque está incrustado por allá, pero en lo más recóndito, ¿saben? Entonces, vamos a ver cómo me va. Esto me va a servir también como para estudiar un poquito y no dejar morir como ese conocimiento, ¿no? Entonces, va a ser chévere, pero no va a ser como tan eh, a menudo como quisiera, porque sí pretendo leer varios de estos libros para pues traer algo pues de calidad, ¿no? O sea, yo sé que la calidad de video y de audio no está chévere, pero mis palabras tienen que calar. Bueno, sigamos. Entonces aquí ya nos metemos con lo que es, bueno, Praga tiene dos momentos. Este es el primero, la ambigüedad de Empson. Siento que pues es importante porque pues eh, trata la ambigüedad como un error de comunicación, sí, en la cotidianidad, pero en la literatura lo trata como la riqueza del texto, como por decirlo así. Entonces, sí, como que te das a vuelta, ¿no? Porque que una frase tenga pues distintas interpretaciones y distintos sentidos, pues eso es lo que enriquece al texto. Eso es como que lo que el man plantea aquí. Después vamos con primer momento de Praga, segundo, porque esto pasó primero como por ah, sí, no, creo que fueron al tiempo, pero hablan de cosas distintas. Sí, creo que fueron. Sí, 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 sí. Esperen. Ok, sí. Googleando un poquito. Lo de los 7 tipos de ambigüedad pasó en 1930 y lo que viene a continuación pasó en 1936. Entonces fue como a la par, básicamente. Pero bueno, el segundo momento que vamos a plantear con Praga es un círculo lingüístico de Praga. Lingüístico. Círculo lingüístico. Esto va a servir como transición entre
nos vamos a la parte hispánica, claramente que no la voy a dejar por fuera. Vamos a hablar sobre la estilística. Hispánica. Listo. Entonces, vamos a tocar por las curvitas a Dámaso Alonso. Dámaso Alonso. Amado Alonso. Listo. Damaso pues habla de la poesía española, poesía española. Y también habla pues métodos y límites estilísticos, es el nombre completo, pero pues ahí ya sé de cuál habla. Y aquí habla sobre la materia y la forma. Entonces, aquí lo que se plantea es como una correlación entre el conocimiento imaginativo, entonces pues sí, pues como la intuición funciona, ¿no? Frente a los textos y así. Y también se crea como el vínculo entre la forma y el contenido, ¿no? Y esto es, de aquí también podemos sacar otros autores, pero me tengo que calmar porque si no este video va a durar como 80 años. Pero ese concepto es importante, o sea, el vínculo entre forma y contenido, siempre, siempre. Pero hablaremos de eso después, porque vamos a pasar a la siguiente fase, que es un momento. Creo que lo voy a hacer en la siguiente hoja, me da como toque.
Entonces la polifonía es como que, uy, empieza a hablar sobre las diferentes voces que hay en un texto, porque el autor como que no tiene en cuenta, o sea, otra vez, él no se tiene en cuenta, ay, es que no sé cómo explicarlo bien en este momento, pero sí, o sea, es como todas las voces que hay detrás de un mismo texto. Bueno, mis vecinos están como haciendo fiesta encima. Entonces se está escuchando un ruido muy extraño. Puede que este video quede en dos partes por esa misma razón, ¿ok? Pero voy a intentar que quede todo en uno porque odio eso. O sea, de verdad detesto las segundas partes. Es como, dámelo todo ya. O sea, mira, une los dos videos. No me importa que dure 3 horas. Lo puedo ver después. Sí. Pero sí. Y también tenemos compañía. Llegó mi gato. No sé si de pronto lo van a escuchar ronronear por ahí, pero ahí está. No, pues vamos a intentar seguir. Y si no, pues paro. A ver qué pasa. Pero bueno, sí, entonces la polifonía son como las distintas voces que hay detrás de un texto. Porque cada cosa que te pase a ti influye en tu personalidad y en tus recuerdos y en tu forma de expresarte, ¿sí? Entonces, digamos, te lees un texto, el texto inherentemente te va a afectar y se te va a quedar algo en la memoria de cualquier manera, así no sea muy activo, pero siempre que lees algo hay un residuo de ese texto en ti. Entonces, por ende, hay un residuo de ese autor en ti y se va formando como una escalerita así. Entonces, el residuo del autor quedó en ti, ¿cierto? Pero ese autor tiene más lecturas encima, entonces hay residuos de otros muchos autores encima de ese mismo autor y así se va formando como una pirámide infinita de pensamientos y cosas que llevaron a que ese autor escribiera ese libro, ¿sí? Pero no es solo la voz del autor la que estás escuchando, es la de toda la gente que ha influido y la que ha influido frente a esa otra gente, ¿sí? Va por ahí, no sé si me explico, pero va por ahí la polifonía, digamos. Entonces, bueno, sí, está el buen Bakhtin con su posformalismo ruso. Y también podríamos hablar de El Círculo de Bakhtin, que pues, ajá. Podríamos hablar un poquito de... Este man tiene un libro también que se llama Problemas de la poética de Dostoyevsky. La poética de Dostoyevsky. Bueno, bueno, y yo creo que también por eso me gusta tanto este libro, pues habla directamente de él, ¿no? Dostoyevsky es uno de mis autores favoritos, la verdad, lo admito. Amo a Dostoyevsky. Uno de mis, ¿cómo es que se dice? Logros en la vida va a ser tener todos los libros de él en mi biblioteca. Todos. Pero bueno, X. También habla de Rabelais. Tiene un libro sobre Rabelais. Porque este man también tiene un concepto bien clave que se llama la carnavalización. El carnaval, él trata todo lo que es carnaval
también se mete con el marxismo. Y bueno, en fin. Este contexto, bueno, de pronto el dialogismo y la heteroglosía, sí, heteroglosía. Este video va a ser increíble, la verdad, me encanta. Pero bueno, sigamos. Entonces, aquí vamos a tratar lo que es el estructuralismo puro. Y aquí lo que se trata es como la literatura como sistema de signos, y ya. Entonces aquí también podemos tomar a Barthes. Barthes es, o sea, este man, wow, de verdad, hay que leerlo porque sí tiene textos bien ásperos. Introducción introducción al análisis estructural de los signos. Listo. Y también tenemos a Kuller con la poética estructuralista. Siento que me estoy haciendo la carrera otra vez. Bueno, ¿qué me voy a hacer? Y con la poética de Todorov. Poética. Listo, amigos. Entonces, sí, acá se va a tratar como la literatura como sistema de signos. Entonces, el signo lingüístico. Vamos a ver. Signo lingüístico. Y niveles de relato. Y también vamos a tratar la narratología, ya que lo pienso aquí. Narratología. Y... ay, no. Pinche gato. Bueno, la narratología creo que voy a cambiar a prop. El de los cuentos. Por acá está. Sí, prop debe estar por acá. Bueno, esto de prop podría ir aquí también, en realidad. Sí, prop va a pasar acá. Porque pues es narratología, ¿no? Pero es que no va en el estructuralismo. O sea, él no es estructuralista, él es formalista ruso. Entonces, pero es que tiene que ver con la naturología. Ay, bueno, vemos. Si algo lo trato por encima y más bien lo dejo en el video de formalismo ruso. Oye, no seas grosero. El gatito ataca. Bueno, ya me está diciendo como, oye, mi comida.
más bien, ay, no sé, todavía no sé. Esto lo dejamos en veremos porque lo de los cuentos, lo de la morfología del cuento, sí es importante en ambos espacios porque me ayuda como a, ok, ya organicé, entonces me va a ayudar con lo que es la fábula y la trama en el formalismo ruso, pero aquí nos vamos a meter con las 31 las 31 funciones del cuento, sí, entonces 31 funciones, 31 funciones. Sí, ya listo, ya solucionado. Hoy vamos a tratar a Jeanette, que ni se crean que es mujer, pero ese es el apellido. Jeanette suena a nombre de damita francesa. Discurso. Hay un niño gritando afuera y no sé si se escucha aquí. Del relato. Qué horrible que haya un niño gritando afuera. Ni siquiera estoy cerca de un parque. Que lo callen. No mentiras. Bueno. Creí más. Sí, creí más. Con la semántica estructural, claramente. Ya casi vamos a llegar a asociar, pero bueno, X. Bueno, entonces aquí pues está los 31 funciones del cuento. También tenemos la temporalidad, que es importante. Temporalidad. Uy, ya voy para una hora aquí. Qué divertido. En realidad, yo estoy feliz. Yo no sé ustedes, de pronto ya están dormidos. Pero yo acá estoy como la. Bueno, nos da la temporalidad y la actancialidad. Bueno, pues sí, ya, eso. Explicaré pues en el video de cada uno. También la focalización. Tal. Y ya esa sería la fase 3, a mi parecer. Sí. Y bueno, chismecito literario. Entre esta fase y esta fase hay varios autores que no vamos a nombrar porque están vetados, o sea, no se habla de esos autores que sí ayudaron mucho a las teorías literarias. Hay uno en específico que me gusta mucho, que también pues es muy similar a Bakhtin. Tiene él definió el concepto de lo grotesco, pero no se habla de ese tipo de autores porque están vetados por nazis. Para que sepan, o sea, no se mencionan de verdad, o sea, en la historia no se mencionan porque tenían ideología nazi. Entonces, pues para que lo tengan en cuenta, aquí estoy dejando por fuera mucha teoría valiosa que pues decidimos como dejar en el olvido, o pues también teoría valiosa que se intenta resignificar, sí, pero no se le da el crédito al autor, sí, o sea, como que la teoría está, el autor no. Eso está chévere, ¿no? O sea, pues chévere.
censura de manera buena a esos autores, ¿no? Qué triste que hoy en día no, pero está bien. Bueno, entonces aquí todo cambia de perspectiva en la fase 4. Como pudimos ver, como la fase 3 es un puente hacia la fase 4, porque acá se hace el giro hacia el lector, entonces el lector como protagonista, ¿sí? Entonces tenemos la fenomenología de la lectura. Listo. Entonces tenemos el acto de leer, literal, el acto de leer, teoría del efecto, efecto estético. Yo siento que aquí ya está consolidada la literatura y la lingüística como objeto de estudio formal, sí, porque antes lo que les digo, como que siempre se tuvo la literatura y pegadita iba la filosofía, sí, entonces iban así. Creo que aquí ya está consolidada la literatura, la lingüística, semántica, semiótica, bueno, todo esto, el estudio de la lengua, como algo totalmente independiente de la filosofía. Chévere. Y esto nos lo entrega Iser. Listo. Wolfgang Iser. También está el proceso de la lectura. Listo. Ya. Entonces, aquí nos entrega conceptos claves como lo que es el efecto versus la recepción, que la recepción pues ya la habíamos tratado antes, y los espacios en blanco, como las pequeñas cosas que el autor no describe, que quedan como al aire, a la imaginación, como por decirlo así. Y el lector implícito, Entonces, como que cada texto tiene un propósito, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta este propósito, qué tipo de lector tienes que ser, sí. Entonces, como que si vas a leer algo en específico, tú sabes que tienes que adaptar tu tipo de lectura a ese tipo de texto, sí. Entonces, no sé si estás leyendo una novela juvenil, qué postura tomas como lector, y así va por ahí. Y ya. Después tendríamos lo que es la historia literaria como provocación. Listo. Creo que no está enfocando tan chévere mi celular hoy. Es que ya está viejito, amigos, perdón. Pero bueno.
instancia estética y cositas así que van como hasta donde puede ir el lector básicamente. Y bueno, en fin, sigamos. Después tenemos a las comunidades interpretativas. De Fish. De Fish. Y bueno, el texto es: la autoridad de las comunidades interpretativas. De las comunidades interpretativas. Sin idea, la verdad. Va a ser nuevo para mí. Y ya. Bueno, sí. Ya casi acabamos, lo prometo. Podemos ahondar un poquito sobre la psicoanalítica de pronto. Psicoanalítica. Por medio de cinco lectores leyendo de Holland. Cinco lectores leyendo de Holland. Y crítica subjetiva. De Bleach o Bleach, creo que se pronuncia. También podemos hablar sobre la poética cognitiva, para ahondar un poquito más en el autor, en el lector. Y pues tenemos a esta nos la entrega una que se llama Tsur, con TSV. Y Stockwell. Y ya. Acá se trata más que todo la identidad y la lectura como transacción. Listo. Y abajito podemos poner, yo creo que
postestructuralismo y pongámosle deconstrucción. Dios mío, no sé en cuánto va a quedar este video, pero yo llevo 1 hora y media grabando. El diablo, siento que va a ser el video más largo. Dios mío, Dios mío. ¿Cuándo editaré esto? No la pensé, amigos. Pero bueno, la disolución del autor y la estructura es como el punto de partida. Y adivinen quién tiene teoría sobre esto. Esperen, disolución del autor y la estructura. Bueno, el que nos da esta teoría es Barthes. Barthes es, o sea, de verdad este man, los aportes que hizo, se sigue hablando hoy en día, o sea, wow. Él tiene un texto que se llama La muerte del autor. Y también está Derrida, que también es bien importante. Derrida también es muy áspero en lo que escribió. Y tiene un libro que se llama La estructura. El signo. Y el juego en el discurso. De las ciencias humanas. Tarán. Listo. Bueno, pues sí. Básicamente aquí nace lo que es como, ay, vamos a separar la obra del autor, pero de manera teórica. O sea, ya es eso. Entonces, después hablemos también, pues acá es la disolución del autor y la estructura. Aquí vamos a hablar de la deconstrucción. Es el segundo video y nos vamos a enfocar en Derrida, que pues Derrida es el que trae el concepto a colación. Y él tiene dos conceptos importantes, dos textos importantes sobre esto, que son la gramatología está pasando una moto como hace 3 años, Dios mío. Y la diseminación. Hay uno que se llama, bueno, X. Entonces acá como que nos da el concepto de la diferencia, pues es como el concepto, también el logocentrismo y y oposiciones binarias. Esto es horrible, o sea, binarias. Esto sí lo tengo que estudiar porque, uy, no, no soy tan perspicaz con eso. Bueno,
discurso, siempre como que con estos nombres así importantes o palabras extrañas, siempre me los aprendí así para poder escribirlos bien, sí. Entonces yo sé que se pronuncia Foucault, pero cuando lo voy a escribir hago mucho énfasis en cada letra. Entonces Foucault, sí. También me pasaba mucho en francés, o sea, como que cuando estaba aprendiendo francés me memorizaba los sonidos de todas las letras para escribir bien las palabras. Pero bueno, sigamos, que este video está largo. Bueno, pues el orden del discurso, obviamente el orden del discurso, para que vean que sí les dedico tiempo, solo que no lo ven. ¿Y qué es un autor? Autor. Bueno, entonces esto entre el función autor y instituciones del discurso. También tengo miedo porque creo que se me va a descargar el celular, no sé. Qué horror. Listo. Bueno, después tenemos el inconsciente estructurado. Dios. Vamos a ver. Como lenguaje, sí. Y acá tenemos a Jacques Lacan. Y Lacan de La Carta Robada. Sé que él analiza esa obra, súper importante. Entonces también tenemos a Feldman con literatura y psicoanálisis, tal cual. No, pues sí, vamos. Entonces el inconsciente estructurado como en el lenguaje, la falta y el objeto de deseo. Esos son como los puntos claves. Después vamos a Bertolcis. Vamos a hablar de la escritura femenina francesa. Entonces acá ya este va a ser el puente entre la fase 5 y la fase 6, porque habla sobre, bueno, va a sonar raro, pero el falocentrismo, sí. Entonces básicamente unas autoras francesas dicen que el lenguaje occidental, pues en general, es históricamente masculino, ¿sí? Entonces por eso el falocentrismo, ¿no?
lo semiótico frente a lo simbólico, y también habla de la intertextualidad. Bueno, vamos a graduarnos de literatura en ASMR. Bueno, sí, ya. Sigamos. Y aquí ya entramos a la parte más gruesa, que es la fase 6. Entonces la fase 6, ideología. Aquí ya se viene lo grueso. No mentiras, pero sí. Y poder. Desde la literatura. Entonces acá nos vamos un poquito recios porque voy a hablar sobre la crítica marxista. Y bueno, es que hoy en día ya esto otra vez es tabú, o sea, ya marxismo y leninismo y todo eso, Dios mío, es el diablo en persona al parecer. O por lo menos aquí en Colombia, no sé, o sea, es que estas elecciones presidenciales que hubieron dejaron el país muy roto, a mi parecer. Pero bueno, no estamos hablando de política aún. Entonces tenemos ¿a quién? Tenemos tres autores. Uno es Benjamin con el autor como productor. También la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, pero pues, ay, es que estos son como ensayitos, ¿no? La obra
tenemos a Showalter con... Ay, a ver, esperen. Hacia una poética feminista se llama. Hacia una poética feminista. Y la chica se llama, bueno, la señora se llama Showalter. También podríamos hablar de Bell Hooks, pero después. Cubar, Gilbert y Cubar también. Sí, la loca del desván se llama loca del desván. Listo, entonces acá pues sí, bueno, genocrítica básicamente y canonización, del canon de las obras como tal. Después nos vamos un poco con estudios postcoloniales. Postcolonialismo y subalternidad. Ay, qué divertido. Perdón. Siento que nadie va a ver este video. O por lo menos completo. Lo dudo. Tenemos a Said, que nos habla un poco del orientalismo. Claramente. También podemos meter aquí. Acá bueno, va a ser chévere. Hay un man que se llama Spivak. Y hay como un ensayo que se llama Puede hablar. El subalterno. Probablemente no. Y tenemos a Baba, que tiene el libro de El lugar de la cultura. Listo. Entonces, ¿y qué otra cosa? Aquí podemos meter también, pero eso sí lo quiero dejar aparte. O sea, como que voy a hacer una pequeña línea aquí para que se denote que van a ser videos distintos. Con la negritud. La negritud. Esto es un movimiento africano totalmente, y trata sobre, pues sí, o sea, como que la dignificación del pueblo africano.
eurocentrismo y América Latina. O sea, toda esta hoja, no mentiras, de aquí a aquí, es todo el mismo tema, pero dividido en tres. Mignolo también, vamos, Mignolo. Historias locales. Diseños globales. Todo esto es de colonialidad, listo. Y también tenemos a Walsh. También Silvia Rivera. Kusikanki. Bueno, y los conceptos obviamente son colonialismo versus colonialidad. Y la heterogeneidad. Listo. Y ya vamos a seguir. Vamos a seguir. A ver cuánto queda de... Dios mío, Dios mío. Es que me queda muy poco de carga. Bueno, entonces vamos a la otra parte que va a ser estudios del trauma y poéticas de la memoria. Esto es, pues, historia, básicamente. Entonces tenemos a Benjamin otra vez, a Karut y a Jeline. Entonces Jeline nos habla de los trabajos de la memoria. Karut, experiencia no reclamada. Y pues él tiene una tesis sobre la historia literal. Historia tras. Listo, entonces aquí se habla bastante de lo que es la memoria literal, la memoria ejemplar y el trauma, básicamente. Nos falta la ecocrítica. Y creo que ya con la ecocrítica terminamos. Entonces está From. Sí, From. También tenemos a Morton. From es con doble M. Morton y Haraway. Bueno, entonces acá se trata la antología fundacional.
los hiperobjetos. Y aquí habla sobre seguir con el problema. Entonces aquí se tiene en cuenta claramente el concepto del antropocentrismo. Versus el biocentrismo. Y la falacia patética. Que es básicamente como cuando describimos cosas humanas con naturaleza, ¿no? Y ya, eso es todo. Terminé. Dios mío. 2 horas llevo aquí sentada. Pero bueno, creo que me quedó pues chévere. Voy a contar más o menos ahí es por encimita cuántos videos hay. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, Dios, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 videos. 29 videos salieron. Vamos a ver si los hago todos. Y ya, eso sería todo. Muchas gracias